¿Cómo estás? Para mí siempre es un gusto saludarte. Hoy te presento otro pequeño tutorial en el que voy a hablar específicamente de la matriz inversa con el uso del método de Gauss-Jordan. Como haremos una serie de videos en el que te voy a mostrar cómo calcular paso a paso la inversa de matrices de tamaño 2×2, 3×3 y así en adelante, en este video lo que voy a hacer es mencionarte algunos conceptos importantes y algunas consideraciones que debes tomar a la hora de calcular una inversa de una respectiva matriz. Sin mucho preámbulo, pasemos entonces a la explicación. Lo importante que te voy a mencionar acá son tres cosas que son importantísimas a la hora de calcular una inversa. Lo primero es que solo se calcula la matriz inversa de matrices cuadradas, es decir, aquellas que tengan el mismo número de filas que de columnas. Entonces, esto es importante. Me está diciendo de que yo no puedo calcular la inversa de cualquier matriz. Necesariamente la condición para calcular la inversa de una matriz es que dicha matriz tiene que ser cuadrada. Misma cantidad de filas, misma cantidad de columnas. Ejemplo, matrices de 2×2, 3×3, 4×4, etc. No hay inversa de matrices rectangulares, que son aquellas cuyo tamaño, por ejemplo, son 2×3, 3×5, etc. El punto número 2 va ligado con el punto número 1, y es muy importante que lo sepas. El hecho de que la matriz sea cuadrada no significa que necesariamente tenga matriz inversa. ¿Esto qué quiere decir, joven? Que si a usted, por ejemplo, le preguntan una matriz de tamaño 3×3 o 4×4, o el tamaño que sea, pero de una matriz cuadrada, no es correcto de que usted piense que por el hecho de que sea cuadrada va a tener inversa. ¿Correcto? El hecho de que sea cuadrada lo que nos garantiza es que nosotros podemos intentar calcular la inversa, pero no implica que necesariamente va a tener inversa, y eso lo vamos a tocar en este video con matrices de tamaño 2×2 y luego con matrices de mayor tamaño a manera que vayamos avanzando en los videos. En un punto número 3 nos dice que para comprobar que una matriz inversa sea correcta debe cumplirse lo siguiente. La matriz A multiplicada por la inversa de la matriz A tiene que darme la identidad. La matriz de identidad se caracteriza por ser una matriz especial, la cual tiene por característica de que su diagonal principal está formada por la unidad, es decir, por los unos, y tanto la parte superior de la diagonal como la parte inferior están formadas por ceros. Por lo tanto, esto nos está diciendo de que nosotros podemos comprobar que la inversa que hemos encontrado es correcta o no. Y para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar la pregunta, que es la matriz A, la vamos a multiplicar por la respuesta, que es la inversa que usted encontró, y esa multiplicación tiene que darnos la identidad. Si eso pasara, la matriz inversa que usted encontró es la correcta. Cabe recalcar de que cuando vamos a calcular la inversa de una matriz, esta es singular, es decir, no existen matrices que tengan dos inversas. La matriz inversa es única y todo el mundo debe calcular la misma matriz. Ahora, otra cosa importante es la siguiente. Te voy a mostrar tres formas de darte cuenta que una matriz de tamaño 2×2 no tiene inversa. Esto es importante porque te va a ahorrar hacer procedimiento y vas a poder ser capaz de calcular más rápido la inversa con los conocimientos teóricos que te voy a mostrar. La primera forma de darse cuenta que una matriz de tamaño 2×2 no tiene inversa es trabajando con sus diagonales. Una matriz cuadrada se caracteriza por tener una diagonal principal y una diagonal secundaria. Si yo multiplico la diagonal principal, 3×4, 12, y la resto con la diagonal secundaria, 2×6, 12, y esa operación me da 0, automáticamente la matemática me está avisando de que esa matriz no tiene inversa. Es decir, no perdamos el tiempo, esta matriz no tiene inversa y por lo tanto no vamos a poder encontrarla. Ahora, una segunda forma de poder identificar que una matriz de tamaño 2×2 no tiene inversa es que yo me dé cuenta de que al multiplicar una fila cualquiera, ese resultado me genere otra fila en la matriz. Explicado de mejor manera, si yo multiplico una fila cualquiera de la matriz por una escalar k distinto de 0 y me doy cuenta de que ese resultado es otra fila de la matriz, entonces automáticamente ya sé de que esa matriz no tiene inversa.
Por ejemplo, aquí me doy cuenta de que si la fila 1 la multiplico por 2, me va a dar la fila 2. Veamos, 2 por 2, 4, 2 por 10, 20. Por lo tanto, esa es una señal de que yo no debo intentar calcular la inversa de esta matriz porque no existe. Una tercera forma es cuando estamos haciendo el procedimiento y de repente nos topamos con una fila nula o una columna nula. Entonces, si yo estoy en el proceso de calcular una inversa y me topo con una fila nula o una columna nula, paro el proceso y automáticamente digo de que esa matriz tampoco tiene inversa. Algunas consideraciones importantes que hay que tomar en matrices de tamaño 2×2 son las siguientes. Por ejemplo, si a usted le preguntan una matriz de tamaño 2×2 y usted multiplica las diagonales, ejemplo, vamos a tomar este ejemplo de esta matriz, 3 por 5, 15, y 2 por 7, 14, y yo resto la diagonal principal con la secundaria y la respuesta me da 1, eso va a ser fundamental porque la matemática me está diciendo de que la inversa es simplemente invertir la diagonal principal y copiar la diagonal secundaria pero con signo cambiado. O sea, ¿qué me está diciendo acá la matemática, jóvenes? De que si la diagonal principal restada con la secundaria me da 1, simplemente lo que yo debo hacer es invertir la principal, fíjense, en vez de poner 3, 5, pongo 5, 3, y la secundaria la copio pero con signo contrario y me ahorro de hacer el procedimiento. Ahora, obviamente de que aquí lo he dejado para hacer con ustedes, obviamente de que lo que pasa generalmente en los cálculos de la inversa por el método de Gauss-Jordan es que generalmente ese resultado no me sale 1, sino que me sale un valor distinto de 1 y entonces ahí tendremos que hacer el desarrollo. Por ejemplo, si yo aquí multiplico la diagonal principal, que es 4 por 3, que es 12, y la resto con la diagonal secundaria, que es 1 por 8, que es 8, eso me va a dar un resultado distinto de 1, entonces nosotros vamos a poder calcular la inversa y obviamente esa matriz inversa va a ser diferente a la matriz A. Damas y caballeros, esto es lo más importante que usted sepa para tratar de pretender a comenzar a calcular la inversa de una matriz, que en este caso vamos a empezar con matrices de tamaño 2×2 y luego de 3×3, y lo importante de decir es que si tú dominas el cálculo de inversa de 2×2 y 3×3, automáticamente vas a poder hacer de 4×4, 5×5 en adelante porque el procedimiento es casi el mismo. Como siempre, te agradezco por tu atención y que tengas un excelente día.